¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas tardes o noches. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder acompañarlos esta tarde de jueves. Como decía Milagros, un año movido, un año interesante. Si me hubieran preguntado en enero cuáles eran las perspectivas para el año, uno siempre en la profesión como que hay como una suerte de faro, ¿ya? Que tiene un nombre curioso que es el huevo, que es el World Economic Outlook que lanza el Fondo Monetario Internacional, que lo lanza como hacia fines de diciembre, principios de enero de todos los años, y que si uno cree de que en el Fondo Monetario contratan a los mejores economistas, de ahí siempre sale uno o dos premios Nobel, es como el IPOM de los IPOM, por decirlo de una manera. Y uno agarraba el World Economic Outlook del 2025 y era súper fome. Porque, ¿qué es lo que decía? Decía, mira, el mundo va a seguir transitando en una senda de recuperación después de la pandemia, la inflación en todos los países está en retirada, los bancos centrales van a seguir bajando la tasa de interés y a menos que pase algo extraño, este año no debiese ser muy distinto que el 2024 y como suele suceder, hay algunos riesgos por aquí y por allá y recomendamos que aprovechen este año relativamente tranquilo para fortalecer sus bancos centrales, sus déficits fiscales, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Pasó esa cosa rara, extraña, que fue que al presidente de Estados Unidos se le ocurrió que había que romper el equilibrio de comercio que habíamos tenido, ¿cierto?, desde aproximadamente los años 70 en adelante. Y de ahí en adelante lo que hemos tenido es que prácticamente todas las semanas, si no por decir todos los días, tenemos alguna noticia y hemos estado en un ambiente de incertidumbre que ha cambiado el contexto geopolítico, ha hecho de que el contexto internacional pase a ser más relevante que nunca, ha hecho que el ciclo doméstico tenga esta exposición externa que no estábamos tan acostumbrados. Estábamos acostumbrados a que en realidad miramos un poquito, sí, lo que estaba pasando en China, pero no era tan relevante. Y se junta, ¿cierto?, con un año electoral y estamos todos como, en buen chileno, a la guaite. ¿Ve? Entonces yo dije, bueno, ¿cómo lo hacemos en un escenario de tanta incertidumbre para hablar de algo relativamente concreto y no salir con el pillo que siempre salen los economistas, que decir, oye, bueno, ¿y para dónde va el dólar? Bueno, depende. ¿Ya? ¿Y para dónde van las tasas? Bueno, es que si yo supiera, sería millonario. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es que vamos a hablar de un escenario base. ¿Ya? Vamos a decir, mira, este es como el más probable y después vamos a hacer un plan B. ¿Ya? Y después vamos a decir, bueno, porque esto nos interesa y vamos a conversar un rato. ¿Ya? Entonces, la idea de la conversación es que estamos, sin lugar a dudas, y ustedes lo saben mejor que yo, en tiempos inciertos. ¿Ya? Esto no es como la película de Tarantino, Tiempos Violentos, aún por ahora son tiempos inciertos. ¿Ya? Y son tiempos donde tenemos tensiones como simultáneas. Una, tenemos riesgos geopolíticos. ¿Ya? Están ahí y están latentes y de repente, como veíamos en el video, tenemos una guerra de 12 días, una cosa extraña, ¿sí? 12 días de guerra y después desaparece y nos olvidamos, porque aparece algo tan raro como un arancel del 50% del cobre que pasó a ser noticia vieja, una guerra entre Irán e Israel y Estados Unidos, pero ya es noticia de hace 2 semanas atrás. Tenemos guerras, tenemos aranceles, tenemos presiones fiscales, ¿ya? Tenemos un montón de cosas que están sucediendo todo al mismo tiempo. Y eso afecta a todo. Afecta a todo al mismo tiempo. Y lo más curioso, que lo vamos a ver también más adelante, de que las correlaciones, ¿ya? Antes estábamos acostumbrados que, bueno, si había una guerra, subía el precio de los bonos, ¿ya? O bajaban las tasas de interés. Y ahora pasa lo contrario. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Ya? O hace un rato conversaba con Cristian y decía, oye, pero el cobre llegó a $5.09
y el tipo de cambio no se mueve. Está pegado en 950. Y el tipo de cambio, COMEX, está en $5.90. ¿Y dónde están las correlaciones tradicionales? ¿Ya? Entonces, bueno, estos cambios, primero, son permanentes, son transitorios. ¿Qué pasa si mañana Trump amanece con la pata derecha en vez de la pata izquierda y dice, no, saben que en realidad olvídense los aranceles del cobre? ¿No reacciona el tipo de cambio? ¿Se va a 700 pesos? ¿Se va? ¿Qué pasa? Entonces vamos a tratar de ver esas tensiones y esas cosas raras que están pasando en este año que ha sido tan raro. La próxima semana ya vamos a estar terminando julio, ¿ya? Como les digo, siempre en un escenario base, ¿ya? Entonces, déjeme partir con el contexto geopolítico. Y el contexto geopolítico tiene dos grandes, por decirlo así, elementos que generan tensión. Hay otros, pero hay dos grandes. Uno es Medio Oriente y el otro es Rusia-Ucrania. En el Medio Oriente, ¿ya?, hay varias fuerzas, ¿ya? Y el escenario base, y en esto confirmó un poco esa guerra de 12 días, es un statu quo que es, por decirlo así, un equilibrio, un mal equilibrio, un statu quo no pacífico, un statu quo donde las cosas no cambian mucho, pero sigue habiendo violencia. ¿Y a qué nos referimos con esto? Por un lado, tenemos el conflicto en Gaza, un conflicto donde no se avisora en este escenario base una solución en el corto plazo. La razón tiene más que ver con los problemas de la política interna israelí que con otra cosa. Todos sabemos de que el día en que el primer ministro de Israel deje de ser primer ministro de Israel, se va preso, ¿ya?, por problemas contingentes de la política interna en Israel, ¿ya? Y parte de su programa de gobierno es mantener vivo el conflicto en Gaza. Ahora, es un conflicto que lo mantiene vivo, pero que no lo extiende al resto de su vecindario, por decirlo así. En Siria, ¿ya?, Siria tuvo un cambio de gobierno donde lo más relevante es que tenía un gobierno chiita aliado con Irán y hoy día tiene un gobierno sunita que es más afín a Turquía, a Estados Unidos y que rompe la alianza que tenía con Irán. Pero los sunitas ¿ya?, ahora tienen una nueva guerra civil interna con los drusos, que es una minoría cristiana que está apoyada en parte por Israel y tiene todavía una parte de milicias chiitas que sigue apoyando a Irán. Por lo tanto, es una suerte de el Líbano en los años 80, pero que se desplaza un poco al oeste. En Yemen ya tenemos una guerra civil, ya nuevamente también entre dos facciones, sunitas y chiitas, los sunitas apoyados por Arabia Saudita y los hutíes chiitas apoyadas por Irán, donde el riesgo ahí más importante es sobre el comercio internacional, porque los hutíes ya pueden poner presión sobre lo que es el comercio en el Golfo de Hormuz ahí abajo, ¿ya? Y finalmente tenemos el conflicto de Irán, donde esto se postergó, por lo menos durante un tiempo, la potencialidad nuclear de Irán, sin un cambio de régimen, lo que hace de que nuevamente esto siga siendo una suerte de polvorín donde se mantiene un statu quo violento, pero sin grandes cambios y donde, por decirlo en buen chileno, hay que caminar sobre huevos. La noticia acá es que esto sugiere de que no debiesen haber grandes disrupciones sobre qué elemento, sobre el precio del petróleo, ¿ya? Y por lo tanto no debiesen haber grandes disrupciones sobre la inflación global, sobre los precios del transporte y sobre todo sobre las tasas de interés de los bancos centrales. Y ahí tenemos un gráfico del precio del petróleo desde el año 2021 a la fecha y ustedes pueden ver de que hemos tenido periodos bastante peores, ¿ya?,
sobre todo post pandemia. Hoy día tenemos un precio de que está en torno a los $67 en este ambiente de un status quo, como les digo, de un montón de conflictos no resueltos y donde tampoco hay ninguna visualización de que se vayan a resolver en el corto plazo. Y todas esas primas de riesgo ya están contenidas dentro de esos $67. El otro elemento es un poco lo que yo les comentaba acá. Se rompe una correlación que todos estábamos acostumbrados. Cuando había conflicto internacional, había volatilidad internacional, había un flight to quality. ¿Y cuál era ese activo libre de riesgo? ¿Cuál era ese activo seguro? Los bonos o la renta fija norteamericana. Entonces, por ejemplo, sobre blanco no se ve mucho, pero bueno, acá el caso más extremo, ¿cierto? Cuando viene el ataque sobre las Torres Gemelas, ya baja en forma importante la tasa de interés de los treasuries a 10 años, o sea, sube el precio, hay un flight to quality, aumenta la demanda por los bonos norteamericanos. ¿Ya? Sin embargo, el año 2022, 2023, 2024, vemos de que hay 3 eventos geopolíticos donde uno podría haber esperado de que hubiera nuevamente una compra de estos activos seguros, la guerra de Ucrania, ya después el ataque de Hamas y la primera represalia, el 2022-23, después los ataques de Irán e Israel el 2024 y después la guerra de los 12 días en junio y se rompen las correlaciones, ¿ya? Este activo deja de ser un flight to quality y en el último evento ni siquiera se mueven. Entonces vamos a ver más adelante de qué es lo que está pasando con estos activos que eran supuestamente libres de riesgo y que los inversionistas institucionales en el mundo iban a comprarlos cuando pasaba algo. El otro riesgo geopolítico es Rusia-Ucrania, donde no nos vamos dando cuenta y ya estamos en el año 3. ¿Ya? Es un conflicto donde ahí vemos el mapa, da poquitito como esto pensamos de que en 2 o 3 semanas Rusia iba a conquistar Ucrania, no pasó nada, pero después a paso de hormiga, y vemos en el mapa, como les digo ahí, lo que está en control militar ruso, Rusia como que de poquitito va controlando, va controlando, va controlando, va controlando, y la gracia es que los ucranianos llevan 3 años resistiendo, ¿ya? Pero hay un control territorial importante por parte de Rusia. En las últimas semanas, ¿qué es lo que han habido rondas de negociación, Europa ha adoptado el rol mediador en reemplazo de Estados Unidos, han habido intercambios de prisioneros, pero no hay un alto al fuego y ninguna de las dos posiciones está dispuesto a ceder. ¿Qué es lo que quiere Rusia? Rusia quiere que definitivamente se le reconozca Crimea y quiere las 2 provincias del Donbass, que es Donetsk y Luhansk. ¿Y qué es lo que quiere Ucrania? Ucrania quiere volver a las fronteras del 2014 y eso incluye Crimea. Y en eso están en un punto muerto. ¿Ya? Europa, por su lado, reconoce explícitamente, y lo vamos a ver un poco más adelante, de que no tiene ninguna capacidad antes del 2030 de tener una industria de defensa propia, no dependiente de Estados Unidos. Por lo tanto, hoy día cualquier promesa que le haga a Ucrania es eso, es una promesa. ¿Ya? Y ha llamado a su programa de defensa autónoma el Readiness 2030. Y es tan público que nosotros lo sabemos, 2030. ¿Ya? Y no antes. Y por otro lado, Rusia ha cambiado su estrategia militar y ya no es la estrategia soviética a la Segunda Guerra tipo Blitzkrieg, sino ha vuelto y ahora ocupa drones. Drones que probablemente va a ser la guerra de la segunda mitad del siglo XXI, con drones que son hipersónicos, drones que viajan más allá de la velocidad del sonido, pero que viajan a Mach 1, Mach 2, con cargas explosivas importantes. Como les digo, es otro status quo, ¿ya? Pero nuevamente, desde el punto de vista macroeconómico, todo esto está recogido en qué precios? En los precios de la energía europea. ¿Ya? Esto golpeó en los precios del gas natural porque Europa se abastecía prácticamente en su totalidad del gas natural que pasaba por Polonia, por Ucrania y por el norte de Rusia, y por los alimentos que salían desde el Mar Negro hacia Europa. Todo esto
nuevamente es un mal status quo, a nadie le gusta, que vamos ya a partir del año 4 de guerra, pero desde el punto de vista, si queremos ser súper fríos, está incorporado un precio. ¿Ya? Por lo tanto, ya es como parte del ruido. Vamos a la parte que no es parte del ruido y que es la parte que es más incierta, que es el escenario económico. Vamos a hablar de 3 áreas: Europa, China y Estados Unidos. Europa estuvo durante mucho tiempo, por decirlo así, en una suerte de sopor económico. ¿Ya? Habían pocas fuerzas que hicieran de que Europa tuviera una cierta atracción dentro de la economía global. Y curiosamente, tal vez sin querer, Estados Unidos y particularmente la administración de Donald Trump, cuando le dice a Europa, sabes que me aburrí de pagar tu cuenta de defensa, ¿ya? Y ahora tú vas a tener que empezar a tener tus propias fuerzas de defensa y tú vas a pagar el costo de la OTAN, le hace un favor enorme a Europa porque la está obligando a reindustrializarse. ¿De la mano de qué? De la mano de la industria de la defensa. ¿Ya? Entonces Estados Unidos, bajo el discurso político de la administración de Trump, donde va al contribuyente norteamericano y le dice, voy a defender tus impuestos y vamos a dejar de pagar la defensa de Europa, porque Estados Unidos está primero, ¿ya? El efecto contrario es que está revitalizando la industria europea y está generando una competencia importante que estaba totalmente adormecida. ¿Ya? Para que se hagan una idea, lo que está acá en las barritas azules es el gasto de la industria de defensa de cada uno de esos países el año pasado. Y la que está achurada es el gasto que debiesen y se comprometieron, con la excepción de España, a alcanzar, esto es en términos anuales, cada uno de esos países para alcanzar el 5% mínimo que está en la Carta Atlántica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una Alemania que estaba gastando en torno a los 80 billions pasa a gastar sobre 200 billions de euros en términos anuales. ¿Ya? Es una expansión casi de 3 veces en industria. ¿Ya? Y todos sabemos de que la industria militar hoy día no es una industria simplemente de acero y tanques, es una industria de informática, de tecnología, es una industria mucho más sofisticada. ¿Ya? Esto ha generado, vuelvo para atrás, que por ejemplo Alemania, solamente Alemania, que es el corazón industrial de Europa, ha anunciado que en los próximos 5 años va a hacer una inversión de 650.000 millones de euros en su industria de defensa, que es una industria dual, porque para poder reactivar esta industria de defensa, de hecho tuvo que hacer una modificación a su constitución, porque Alemania tenía, después de la Segunda Guerra Mundial, su constitución del año 49 tenía un tope constitucional de cuánto podía gastar y también del tamaño de sus fuerzas armadas, y tuvo que hacer una modificación para poder ampliar ese tope, ¿ya? Para poder llegar al nivel que exige este 5%, tiene que hacer inversiones en infraestructura, en logística, en cadenas de abastecimiento, en otras palabras, en acereras, en puertos, en ferrocarriles, etcétera, ¿ya? Y eso no es solamente en el caso de Europa, es en el caso de Francia, en el caso de España, de Italia, de Suecia, etcétera. Y esto lo que está generando, como les digo, es una reactivación donde los PMI industriales, la producción industrial ya el primer trimestre de Europa está creciendo cerca del 3% y genera un nuevo polo de demanda de bienes industriales, ¿ya? Como el cobre, y fortalece una zona que estaba muy deprimida. Entonces, esto nosotros diríamos a Trump, por decirlo así, le sale el tiro por la culata y por primera vez logra una coordinación en un bloque económico que llevaba ya décadas sin un impulso de esta naturaleza. Por otro lado, tenemos a China. ¿Ya? China ha mostrado una
moderación en su crecimiento, pero una moderación que ha venido acompañada con una resiliencia que muchos pusieron en duda, ¿ya? Si ustedes recuerdan, hace no tantos años atrás, nosotros estábamos acostumbrados a que China creciera un 8%, un 8,5%, un 9%. Esas eran las cifras de crecimiento de China, ¿ya? China, como todos los países, y es algo que la literatura económica, ¿cierto?, como se llama, ha documentado, a medida de que aumenta el tamaño de una economía y una economía se hace más desarrollada, cada vez se hace más difícil seguir creciendo a tasas de interés tan altas. Y la pregunta es, ¿cómo haces para que esa transición sea, entre comillas, ordenada? ¿Ya? Y China ha demostrado una capacidad de ir bajando su tasa de crecimiento sin que haya desequilibrios internos importantes. Y ha pasado de ser de esta economía que crecía a 2 dígitos, a un 8, etcétera, a una economía de que el año pasado creció un 5, el primer trimestre que es un 5,2, ya, perdón, un 5,4, al segundo trimestre un 5,2 y debiese terminar el año creciendo un 4,5, lo mismo el próximo año, etcétera, y una economía de que se ha ido adaptando sin mayores desequilibrios. Hay un riesgo que está ahí y que siempre ha estado un poco en el closet, que es el sistema financiero doméstico, particularmente los bancos chinos, ¿ya? Que financian a los gobiernos locales, son bancos estatales, y donde dicen, mira, acá hay probablemente pasivos que debiesen castigarse y hay un riesgo financiero también en el sector inmobiliario, pero nada grave. Por otras palabras, entonces, en ese sentido, China ha sido bastante resiliente. El Banco Central de China, que es el PBOC, las siglas están en inglés, el Popular Bank of China, tiene todavía un poco de espacio, tiene las tasas en un 3,5, tiene un espacio todavía para bajar un poquito las tasas y no ha necesitado ocupar algo que era la bala de plata de China, que eran los estímulos fiscales. Ha hecho esta adaptación sin, ¿cómo se llama?, necesitar, perdón, ocupar estímulos fiscales. Sigue demandando materias primas y lo más notable es esto, ¿ya? Las exportaciones de China, estas son las exportaciones totales de China y estas son las exportaciones a Estados Unidos, ¿ya? Si ustedes se fijan, pese al shock, ¿ya?, del primer trimestre, el primer semestre, perdón, de este año, ¿ya?, las exportaciones totales de China son bastante más diversificadas de lo que Trump cree, ¿ya? China es la fábrica del mundo, ¿ya? Y sí, es verdad que le exporta bastante a Estados Unidos, pero ¿ya?, le sigue exportando al resto del mundo. Y ahí vemos, como les digo, la línea azul es la variación interanual de las exportaciones totales de China y siguen aumentando, pese a la caída significativa que hubo a principios de año con esta pelea de que primero es 10, después es 20, después es 30, después es 50, 115, 225, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que está pensando Estados Unidos, ¿ya? Y cuál es el escenario base. ¿Cuál es la lógica detrás de la política arancelaria de Estados Unidos y cuál es el mayor problema macroeconómico que hoy día tiene Estados Unidos? ¿Ya? Uno debiese pensar, ¿ya?, que si mi problema es, o la herramienta que estoy ocupando es arancelaria, tengo un problema de desviación de exportaciones o tengo un problema de pérdida de competitividad, etcétera. Pero el problema mayor de Estados Unidos no es un problema que tenga el origen en el comercio exterior ni nada por el estilo, lo que nos lleva a pensar de que esta política, ¿ya?, lo único que ha generado es muchísima volatilidad, en algún minuto debiese tener una reversión al menos parcial, que ya estamos viendo que está sucediendo y vamos a verlo un poco más adelante. El problema mayor de Estados Unidos es, por lejos, fiscal, ¿ya?
En términos fiscales, ¿ya? Estados Unidos tiene y ha tenido por los últimos años un déficit fiscal que está en torno a 6 puntos del producto. Nosotros, para que se hagan una idea, estamos muy complicados con déficits fiscales de en torno del 2%. Todos sabemos de que los déficits fiscales los podemos financiar de dos maneras, o con deuda o imprimiendo billetes, ¿cierto? Estados Unidos, al igual que la mayoría de los países, lo ha financiado siempre imprimiendo deuda, emitiendo deuda. ¿Ya? Ahora, voy a volver después a esta lámina. Estados Unidos tiene y ha gozado desde el año 44 en adelante de una posición privilegiada que ya todos la quisiéramos, que todo el mundo siempre le ha comprado la deuda. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar se transformó en el activo internacional para hacer todas las transacciones comerciales y financieras. Por lo tanto, todo el mundo demandaba dólares. ¿Ya? Porque ¿en qué moneda hacíamos todas las transacciones, todos los países, sacando el bloque soviético? En dólares. Por lo tanto, siempre necesitábamos dólares. ¿Ya? Y por lo tanto, siempre estábamos dispuestos a comprar deuda de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tenía una posición privilegiada que era siempre puedo gastar más de lo que tengo porque voy a poder emitir deuda y siempre me la van a comprar. Eso generaba de que había una demanda por dólares, una demanda global por dólares. Como había una demanda global por dólares, Estados Unidos no podía manejar o controlar su moneda, a diferencia de lo que hace China, que China hasta el día de hoy tiene un tipo de cambio fijo, controlado, que es lo que ha hecho que su moneda esté, que es una de las cosas que acusa Trump, dice tu moneda está devaluada, lo que ha hecho que seas una potencia exportadora. Mientras que yo, que con mi moneda financio, tengo que tener un tipo de cambio ultra flexible contra el resto del mundo y no puedo manejar mi moneda. A diferencia de tú, China, que tienes un tipo de cambio fijo y has incurrido en esta política comercial de una moneda intervenida que ha potenciado tu industria exportadora. Entonces, esa es la parte mala, pero la parte buena es de que, ¿en qué emito? Emito en dólares. Y yo, gobierno de Estados Unidos, emito y hay una demanda, las empresas norteamericanas emiten y hay una demanda, y yo como consumidor norteamericano o como empresa norteamericana siempre había gozado de tasas de interés bajas porque había una demanda casi ilimitada. Y detrás de eso, ¿qué es lo que había? Había una confianza. Había confianza en que detrás de eso había un gobierno que tenía cierto respeto institucional, que tenía un sistema financiero que funcionaba, tenía un sistema político que funcionaba y que el dólar no iba a perder valor. Este sistema, de hecho, hasta el año 74, tenía respaldo en oro. ¿Se acuerdan de Fort Knox? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña estaba quebrada y dijo, yo ya no voy a financiar las transacciones, Estados Unidos dijo, bueno, yo lo voy a hacer y el dólar va a ser convertible en oro. Y eso funcionó hasta el año 74. Después vino la guerra del Yom Kippur, hubo una escalada inflacionaria y Estados Unidos dijo, yo ya no puedo mantener la convertibilidad en oro. Pero el mundo dijo, da lo mismo, te creo, te sigo creyendo, hasta ahora. Ahora Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Ahora yo quiero depreciar mi moneda. Quiero depreciar mi moneda para que mi industria exportadora sea tan competitiva como la China. Y lo voy a hacer poniendo aranceles. Pero esto tiene un efecto por el otro lado. El efecto por el otro lado es que, ya lo veíamos hace un ratito atrás, que el resto del mundo, y en particularmente los inversionistas institucionales, dicen, tenemos un país de que empieza a manipular el valor de su moneda a través de esta manera. Un día dice que va a sacar al presidente de la Fed, al día siguiente no, después va a ver cómo van los trabajos, se quejan que los trabajos son caros, dice que si no le baja la tasa de interés lo echa, después dice que no lo va a echar, y dicen, parece de que ya no es tan confiable este país, parece que la institucionalidad no es tan cara. Entonces, genera
que se rompe esta correlación, que es un poco la que yo les decía. Cuando había incertidumbre en el mundo, había demanda por treasuries, porque era el activo seguro y bajaban las tasas. Hoy día, ¿qué es lo que vemos? Que hay mayor incertidumbre, pero la incertidumbre la genera Estados Unidos. Hay duda institucionalmente de qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Hay menor demanda por los treasuries y hay más demanda por otro tipo de activos, por franco suizo, por oro, por platino, por cripto, por bonos alemanes. ¿Ya? Y empieza a subir la tasa. Cuando sube la tasa, ¿qué es lo que sube? Sube el costo de financiamiento de la deuda norteamericana. Y el nivel de la deuda norteamericana es enorme. El déficit fiscal es de 6 puntos del producto. ¿Cuántos de esos 6 puntos lo tiene que gastar Estados Unidos en pagar los intereses de la deuda? La mitad. 3 puntos del producto de Estados Unidos hoy día se están gastando solamente en pagar intereses de la deuda. Y a medida que la tasa empieza a subir, ese 3% empieza a aumentar. Por otro lado, empieza a aumentar el costo de financiamiento de las empresas, de los corporativos y de las familias. Y todos sabemos de que en Estados Unidos, a diferencia de países menos bancarizados como Chile, las empresas y las familias sí están muy endeudadas. ¿Ya? Y eso implica menos consumo y eventualmente, ¿qué es lo que puede generar? Puede generar otra subprime. Y ahí la Fed empieza a decir, perdón. Y el votante norteamericano es un votante de que sí vota con el bolsillo. ¿Qué es lo que pasa en noviembre del próximo año? Hay midterms. En Estados Unidos los ciclos políticos también son cortos, cada 4 años. ¿Ya? Pero cada 2 años se renueva la Cámara y la mitad del Senado. Hay midterms. ¿Ya? Y el efecto de un dólar débil es que se deprecia la moneda, sube los precios de los costos importados. A eso súmale el efecto de los aranceles. Sube las tasas, suben las hipotecas. ¿Ya? Eventualmente hay efectos, como se llama, en el empleo, etc. Y hay un problema de credibilidad institucional. Y cuando vemos un activo, y les traje solamente un activo, pero vamos a ver otro, que es el activo oro, ¿ya? Y acá tenemos algo súper largo. Desde el año 75 a la fecha, el oro nunca había estado tan caro, sino desde la crisis del petróleo de los años 70. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vemos? ¿Cuál es la fuerza detrás que está detrás de este incremento? ¿Ya? Que es las barritas amarillas. Los bancos centrales, que es un inversionista institucional, que están comprando oro. ¿Ya? Compran oro y ¿qué venden? Venden treasuries. ¿Ya? Y eso, si lo hacen los bancos centrales, que son los inversionistas, por decirlo así, más conservadores, lo están haciendo los hedge funds japoneses, lo están haciendo los fondos de pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como efecto de esto, también están subiendo las expectativas de inflación. Estas son las expectativas de inflación que mide la Universidad de Michigan, ¿ya? Que es una de los mejores como estimadores de expectativas de inflación a 5 años plazo. Miren dónde están, ¿ya? Después de que la Fed le había costado bastante volver a anclar en su rango meta, vuelven a aumentar. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el efecto de que si efectivamente Trump cumple todas sus amenazas y lleva el arancel que hoy día está acá a las tasas efectivas de estos aranceles del 15% mínimo, etcétera, que las llevaría al nivel más alto desde los años 20? Uno de los efectos que más nos pega es esto. Si ustedes se fijan, es de que la baja de tasas de interés, que veíamos que era una de las cosas como que teníamos por seguras a principio de año, que estaban acá, se va postergando, o sea, si la iban a bajar acá, esto era en marzo, en mayo y en junio, y cada vez esta curva se va desplazando más hacia la derecha. ¿Ya? Por lo tanto, si uno suma todas esas cosas, dice, a ver, ¿tiene sentido lo que está haciendo Estados Unidos? ¿Tiene sentido poner esta sobrepresión fiscal? No mucho. Y a eso hay un elemento adicional donde uno dice, ahora realmente no entiendo nada, que es lo que Trump ha llamado la ley fiscal, que lo que busca es hacer permanente una serie de rebajas tributarias de la ley que pasó en su primera administración. Esa ley lo que hace es de que baja los ingresos tributarios en 3,7 billones de dólares, genera cierta reducción de ingresos.
Y dice, ¿cómo voy a compensar esto? Voy a compensar esto con el aumento de ingresos que van a generar los aranceles. Bueno, la misma administración Trump dice, eso me va a generar aumento de 0,8 billions. Cuando uno hace la suma y la resta, el aumento neto de la deuda para los próximos 10 años es de 1,6 billones de dólares, y estos son billones latinos, o sea, 1,6 millones de dólares. ¿Ya? Este es el incremento en la deuda. Entonces, se suman dos efectos. Uno, el resto del mundo que está votando y dejando de tener en sus portfolios deuda. Y por otro lado, si no hace nada, tendría que emitir el Tesoro norteamericano 1,6 millones de deuda adicional. ¿A qué tasa? A una tasa mucho mayor. Si uno suma, dice, esto no da por ninguna parte. O consolidas, o cambias algo, o tu deuda va a valer muchísimo menos. Y que valga menos es que tus tasas van a ser mucho más altas. Y el problema es que tus tasas siguen siendo tasas referenciales, por lo menos para economías como la chilena. Si fuésemos una economía como la economía turca, por ejemplo, que sus tasas referenciales son las tasas en euro, estaríamos súper contentos. Porque lo más probable es que el nuevo activo libre de riesgo de aquí a 10 años sean los bonos en euro o en franco suizo o en corona sueca. Pero lamentablemente nosotros seguimos en el hemisferio occidental, donde todo nuestro sistema de pagos y todo nuestro sistema financiero sigue estando dolarizado. Y esta es por lejos la peor noticia, no los aranceles. Vámonos al ciclo doméstico. Acá el escenario base, y lo voy a decir súper claro, es que hay un cambio en el ciclo, un cambio en el signo político en marzo del 2026. No me voy a poner en el caso contrario. Teniendo eso como supuesto base, ¿ya? Lo más probable es de que en el ciclo 26-29, con el escenario económico, externo que les acabo de describir, Chile crezca, pero crezca un poquito más, no mucho más, ¿ya? Que crezca promedio en torno a un 3%. Su tendencial, el crecimiento hoy día que tiene Chile sin caer en un ciclo inflacionario está en torno a un 2%, ¿ya? En el PIB no minero. Para que crezca un 3% en promedio con el escenario externo anterior, presupone un escenario donde hay un cambio en la composición del crecimiento, eso sí. ¿Ya? Un 3%, ustedes me dicen, ¿3% tampoco? Sí, ¿ya? Pero un cambio en la composición del crecimiento. Incremento en el factor inversión, que tiene un mayor protagonismo después de 4 años y un poquito más, no, más o menos 6 años con un crecimiento muy, muy acotado en lo que es inversión, ¿ya? Impulsado con mayor certidumbre política, mayor recuperación de la confianza empresarial, una menor prima de riesgo país y ciertas condiciones financieras más estables. Esto, en palabras simples, es un banco central que tiene un poquito de espacio para mantener una tasa un poquito más baja, que no se vuelven a abrir ciertas reformas como hacia dónde irían futuros ahorros previsionales, de que no se elimina la UEF, algunos cambios relevantes pero acotados en términos tributarios, etc. En conjunto con eso, algo más de tracción en el consumo privado apoyado de dos cosas, este escenario, como les digo, de mayor estabilidad en las tasas de interés reales y una reactivación paulatina, pero todavía acotada en el mercado laboral. En contraposición con eso, tendríamos un gasto público con un espacio muy acotado, por no decir nulo, ¿ya? Para crecer y una contribución negativa del sector externo. En los últimos años hemos crecido. ¿Por qué? Hemos crecido, y acá se ve más claramente, la barrita azul es la contribución al crecimiento del sector exportador. Y acá ustedes pueden ver, por ejemplo, el año 2023, si Chile creció, fue básicamente por el sector exportador. Si lo hubiéramos sacado el sector exportador, Chile hubiera caído en recesión. El año 2024, la mitad del crecimiento es sector exportador, ¿ya? El año 2025-26, por ahora, estos son
proyecciones del Banco Central, veamos qué es lo que va a pasar. El Banco Central está pensando que vamos a crecer la mitad por inversión. Yo eso lo pongo con un signo de interrogación bastante alto, ¿ya? Pero pueden ver, por ejemplo, que para el año 2026 ya el Banco Central está pensando que el sector exportador resta crecimiento. Pero si nos concentramos un poquito en lo que ha sido hacia atrás, los ciclos, los últimos 2 años, Chile ha crecido por un impulso del sector exportador. Lo que viene hacia adelante es que eso, y tiene sentido con lo que hemos hablado anteriormente, desaparezca, ¿ya? Y debiese aumentar lo que es inversión y un poquito más de consumo privado. Mucho más, no mucho más. Entonces, si alguien dice, no, mira, va a cambiar el gobierno, etcétera, y vamos a crecer al 5%, no. La noticia buena, y voy un poco más rápido porque esto ya todos lo sabemos, es que efectivamente inflación, bye bye, se fue, no hay presiones por ese lado, y el Banco Central tiene espacio, y yo creo que de aquí hacia finales de año debiésemos ver unos 50 puntos menos en la TPM. 2 riesgos que yo creo que ustedes lo han visto y no me voy a extender. Uno es esto, tenemos un mercado laboral súper frágil, ¿ya? Las tasas de desempleo esconden un nivel de destrucción de mercado formal y de informalidad que son extraordinariamente altas. Yo no sé si ustedes están habituados o conocen cómo el INE realiza la encuesta de desempleo. La pregunta que hace el INE, ¿ya?, es: ¿ha realizado usted una actividad remunerada en las últimas 2 semanas? Si la respuesta es positiva, usted está trabajando, ¿ya? Y es así de fácil. ¿Ha realizado usted alguna actividad remunerada en las últimas 2 semanas? O sea, es muy laxa, ¿ya? Dado eso, ahora, no es porque el INE sea chanta, ¿ya? Así son la mayoría de las encuestas de desempleo a nivel internacional, ¿ya? Y de hecho, el INE no es que invente cómo se hace esto. De hecho, las estadísticas de cuentas nacionales de desempleo están bastante estandarizadas, ¿ya? Así se mide. El punto es de que todos sabemos que una persona que realizó una actividad remunerada durante 1 hora y le pagaron 20 lucas y después de eso no trabajó nunca más, no está trabajando, ¿ya? Realizó un pituto y está, ¿ya? Pero bueno, ese es un problema. Y el otro problema es este. El otro problema es que tenemos un sector fiscal, un sector público, que lleva acumulado, ¿cierto?, más de 10 años de déficit en forma persistente. El día de ayer, el ministro de Hacienda y la directora de Presupuesto hicieron la actualización del informe de finanzas públicas en el Congreso. Se habían comprometido a que iban a terminar con un 1.6 de déficit. Ya dijeron, no, mira, en realidad va a estar más cerca del 2. Lo más probable es de que incluso puede que sea un poquito más alto. La razón es porque los ingresos no crecen. Y los ingresos no crecen. ¿Por qué no crecen los ingresos? De partida, donde se cayeron, y se cayeron grande, es la recaudación de IVA en el primer semestre. ¿Y por qué la recaudación de IVA ha sido mucho menor de la que tenían estimada? Porque el consumo no crece. ¿Y por qué el consumo no crece? Acá está la respuesta. Y eso nos va a cambiar de aquí a finales de año, ¿ya? Y como los ingresos no crecen, ¿y el gasto cómo está? El gasto está más o menos fijo. El 90% del gasto público es súper inercial. Entonces tampoco es de que estén desatadas las trenzas. El gasto en términos reales debiese crecer un 2%. Pero mientras no crezcan los ingresos, seguimos acumulando déficit. Y esto le deja una tarea súper pesada al próximo gobierno, que o aumenta los ingresos, que es cosa súper difícil, o hace crecer la economía y el consumo, cosa que tampoco va a ser tan fácil, o empieza a tijeretear el gasto, que tampoco es fácil, ¿ya? ¿Cuál es la última alternativa? La última alternativa es que seguimos teniendo déficit y seguimos acumulando deuda, ¿ya? Nada, eso es muy bueno. ¿Cuáles son los planes alternativos? 3 escenarios alternativos. Un escenario alternativo es de que aumenten las tensiones geopolíticas. ¿Y esto puede pasar cuándo? Puede pasar en cualquier momento, ¿ya? Ahora, si me preguntan, probabilidad de esto, porque ya, juégatelas, ya, acabas de poner un escenario central. Probabilidad del escenario central, 0.7. ¿Ya? Este escenario de que tengamos un recrudecimiento importante, significativo, ¿ya?, en los próximos 12, 18 meses, yo lo veo bastante bajo. Si es que esto sucede, ¿dónde nos pega? Nos pega por el canal financiero, ¿ya?, nos pega por tipo cambio, por tasa, por riesgo corporativo, nos pega por el canal inflacionario, ya sea a través de los precios del petróleo, de la energía, o por el precio del transporte.
Probabilidad de esto, de ocurrencia, baja. ¿Ya? El escenario B es de que las negociaciones unilaterales que está teniendo Estados Unidos, y acá les doy un ejemplo. ¿Por qué hubo este pequeño excitación en los mercados de equity? Porque está próximo a firmarse este acuerdo con la Unión Europea que establecía un arancel, ¿cierto?, que era entre el 10 y el 15. ¿Ya? Y uno dice, pero es una mala noticia, si igual no tiene sentido. ¿Ya? Y estaban todos contentos. ¿Por qué estaban contentos? Básicamente porque están pagando por estabilidad. Están pagando por, ¿sabes qué, Trump? Ya déjate de joder. Ya, estamos pagando por un 10 y un 15% y ya va a haber cierta excepción en el bourbon, en los autos deportivos, vamos a invertir en esto, ya, ok, perfecto. Y cerramos el tema. Eso para Trump es un éxito porque no le va a mover la aguja. Internamente no le va a mover la aguja. No van a volver a revivir la industria de automotriz en Estados Unidos, en la zona de los Grandes Lagos como eran los 70. ¿Ya? Ni van a volverse a abrir minas de cobre y refinerías de cobre en los próximos años en Estados Unidos, porque para que pase eso tienen que pasar por lo menos entre 8 y 10 años. No va a cambiar en forma significativa los flujos de comercio. Trump con esto lo que se gana es un poroto político, es una chapita, ¿vieron? ¿Ya? Estoy haciendo pagarle a los franceses que paguen un 10% por el arancel de no sé qué cosa después de que ellos nos están, durante, no sé, 20 años, estaban protegiendo su queso Roquefort y no le podemos decir champaña al espumante porque es una medida pararancelaria que solamente la champaña del Valle de Champaña es champaña. Esa es una medida pararancelaria que inventaron los franceses. ¿Ya? Y en España es cava, y eso, ya, ok, les voy a hacer pagar por eso. ¿Okay? Si eso no pasa, ¿ya? Por decirlo así, y fracasan todas esas negociaciones y Trump se pica, ¿ya? Y nos vamos a los máximos, ese es un muy mal escenario, porque eso generaría una reducción del comercio, una caída de la inversión, un aumento de los costos de producción, una fragmentación del comercio. Y este es un escenario, por decirlo así, tan ridículo que lo que estamos viendo es de que las contrapartes están pagando por estabilidad. Y Japón le está diciendo, ¿sabes qué? Ok, Trump, 15% y déjate de joder. La Unión Europea está diciendo, ok, perfecto, 15% esto y lo otro y déjate de joder. Lo que nos lleva a el escenario C, que es una desescalada y acuerdos sectoriales. ¿Pensando en qué? Pensando en que pase rápido los 4 años, este caballero se vaya para la casa y volvamos a tener algo un poquito de más de sensatez. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos prevalencia normativa. Queremos evitarnos este entorno que hemos tenido este año donde no sabemos para dónde va la micro. ¿Quiénes son los países que están más complicados? No es la Unión Europea, no es Japón, son los países, particularmente México y Canadá, donde el comercio no es que para allá se va una botella de whisky y para acá llega un queso Roquefort. En el caso de México, particularmente, es que para acá se va una pieza y esa pieza vuelve con una pieza y un ensamblaje un poco más, y después esa pieza va de vuelta para acá y se mueve muchas veces hasta que termina el bien final. ¿Ya? Porque las cadenas de suministro y de ensamblaje están mezcladas entre ambos países. Y como desde el año 94 esa frontera no existía, si está en el estado de Guanajuato y la otra mitad de la fábrica está en Nevada, da lo mismo. Y ahora le pongo una frontera y cada vez que el camión se mueve de un lado para otro, te voy a pagar 20%, 20%, 20%, 20%, 20%. Y ahí ya la cadena de suministro ahí ya desapareció. Y tengo que reconfigurarla totalmente. Entonces los casos más complicados, particularmente en México y Canadá. Pero en el resto de los bloques puedo solucionarlo así. Y este escenario, ya como nosotros hemos aguantado bien este año, si sucede, puede que el próximo año incluso sea expansivo. ¿Ya? Si me preguntan, a este una probabilidad baja, a este una probabilidad baja, básicamente por la sensatez del resto del mundo, porque este caso es demasiado malo, no tiene ningún sentido y probablemente de a poquitito debiese irse configurando algo más parecido a esto. Y debiéramos leer en las noticias como, sí, se firmó un tratado como el que firmó el Reino Unido, con la Unión Europea, con Turquía, con China, con Vietnam, con la India, con la bla, 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 bla. Y en algún minuto nosotros
o vamos a decir, ok, nos quedamos con el 15%, o mandamos a alguien de la subrel y logramos sacar algo ahí entre medio. O nos vamos con los tipos de la cumbre progresista y hacemos otra cosa, no sé. Y si pasa eso, y acá les traje solamente un gráfico ¿por qué todavía puede ser expansivo? Porque aunque no lo creamos, el mundo todavía tiene espacio para recuperar su crecimiento de tendencia antes de la pandemia. ¿Ya? La caída que tuvimos en la pandemia fue tan grande a nivel del mundo. Lo que pasa es que nosotros, después de la pandemia, llevamos como varios años como un poquito así como medio en zombie, ¿ya? Pero déjeme mostrarles China simplemente. La línea punteada era la tendencia de crecimiento de China, ¿ya? Y esa es la tendencia que hubiera mantenido China sin pandemia. Y la línea continua es el efectivo. La brecha entre las dos es como lo que todavía podría crecer China para llegar a la tendencia prepandemia. Tiene una brecha de 5,3 puntos de su producto. ¿Ya? Europa de 2,5. Brasil más chiquitita. ¿Ya? Y así tenía para varios países. Entonces lo que le quiero decir es de que todavía hay potencialidad para, si se arregla este tema y prima la cordura en el resto del mundo, para que las noticias no sean tan malas. Entonces, el entorno, y con esto termino, el entorno es volátil, pero hay oportunidades si este escenario central se da. La minería, la energía, la infraestructura, incluso algunos servicios del sector exportador lo podrían capitalizarlo. Para eso, yo creo que es clave que internamente no nos peguemos un tiro en el pie. Como les digo, el escenario base es de un crecimiento moderado, sin inflación y riesgo contenido, y hay una posibilidad baja del escenario negativo y una posibilidad, yo le diría, hay un 20% de que se dé este escenario de una cooperación comercial y una estabilidad en el resto del mundo, de que el resto de los países y los grandes bloques le hagan el juego a Trump, ¿cierto? Y que generen un impulso mayor para el próximo año. Finalmente, como una reflexión más personal, nunca vamos a eliminar la incertidumbre, pero la podemos gestionar. Y yo creo que esa era la idea, Pablo, Cristian, ¿cierto?, de esta reunión el día de hoy, de entender cuáles son los escenarios y ver, bueno, dónde podemos, ¿cierto?, buscar oportunidades, cómo podemos contener eventualmente esa volatilidad, que lo que pasa si por ese motivo todo lo que lo he dicho se va al tacho y tenemos un escenario no deseado. Así que ahora feliz de que conversemos y responder, ¿cómo se llama?, cualquier pregunta que Muchas tengamos. gracias, Pablo. ¿Vamos para allá? Oye, primero que nada, gracias a todos los participantes. En nombre de Coval, un gusto tenerlo aquí. Yo creo que esta es la primera o la segunda actividad que hemos tenido en el año con ustedes, con los clientes, pero para nosotros es muy importante tenerlos cerca. Ojalá generarles algún tipo de valor, tanto en las operaciones que hacemos como en la información que ponemos arriba de la mesa. Y yo creo que este tipo de reuniones, este tipo de conversaciones, este tipo de insight un poquitito con Pablo, que ya es un amigo de la casa y un amigo personal también de hace algún tiempo. Yo creo que es súper bueno para todos y es bien interesante escucharlo. Yo quizás, antes de que lleguen las preguntas de todos ustedes, mi primera pregunta, no hablaste mucho del 50% arancel del cobre y qué puede significar si es que eso cae. No sé ¿qué nos puedes comentar un poquitito de eso? ¿Qué podría suceder con el sector exportador de cobre, con toda la industria que se mueve detrás del cobre? Claro. Mira, hoy día es bien curioso lo que está sucediendo, porque hoy día tenemos dos precios del cobre. El precio, muchas gracias, del precio que se transa, por decirlo así, en Estados Unidos versus el precio que se transa en Londres. Y la diferencia es de más de $1 entre uno y otro. ¿Ya? Entonces el mundo ya arbitra en que el precio del cobre, la demanda global por cobre no ha cambiado en forma sustantiva. Y está, si uno ve el precio de la Bolsa de Metales de Londres, está en torno a los $4.04,
que no es muy distinto a lo que estaba antes de este anuncio, ¿ya? Versus los $5.06 que está hoy día, y ese es el premio que hoy día se está cobrando por el dólar al norteamericano, ¿ya? Si es que eventualmente se hace efectivo esto, ¿ya? Entonces, lo primero es que hay una gran demanda por cobre que es todo el resto del mundo. Y toda esa demanda, por decirlo así, no solamente se mantiene en cantidad, sino que también se mantiene en precio. Lo segundo es que al que le pega más fuerte, ¿cierto? Es al consumidor norteamericano. Porque hoy día, por ejemplo, hay varios barcos que están llenos de cobre chileno y que están tratando de llegar antes del 1 de agosto a puertos norteamericanos, porque la diferencia por la cantidad de cobre que llevan, si llegan antes o después, es de $70 millones en la carga. Por barco. Por barco. Esa es la magnitud. Entonces, acá está como el contrario census de aplicar un arancel de ese nivel, porque a quien más le pega es al productor norteamericano que tiene que comprar el cobre igual, porque la capacidad que tiene Estados Unidos en el corto plazo, y el corto plazo son 8 años, de producir su cobre es prácticamente cero. Lo único que puede hacer es recuperar un poco de chatarra, pero para eso necesita refinerías que no tiene, porque las ha ido cerrando, etc. Entonces lo que va a tener que hacer en el corto plazo es comprar cobre más caro. Hay cierta elasticidad y puede que compre un poquito menos de cobre, pero no mucho menos, porque es un cobre que necesita para la industria de la electromovilidad, para la industria de defensa, para la industria de las telecomunicaciones. Por lo tanto, de cara a, en el corto plazo, ¿qué es lo que genera esto? Genera mayores ingresos para aquellas empresas de que tienen como cliente destinatarios finales en Estados Unidos, ¿ya? Solamente si esto se mantuviese y se mantuviese por un tiempo prolongado, ¿ya? Tú verías que efectivamente te aparece una sustitución de importaciones por parte de Estados Unidos. Pero en el corto plazo, como te digo, acá quien va a pagar la cuenta no es Chile, es el productor norteamericano. Oye, siguiendo un poquitito con lo que dijiste, la electromovilidad, ¿alguna reflexión sobre el litio, Chile como productor mundial de litio y lo que sucedió hace un par de años que Soki fue la empresa que más impuestos pagó en Chile y que el litio pagó más royalty de lo que se recaudó por el cobre en un año específico? ¿Alguna idea o alguna visión sobre lo que está sucediendo con Soki, Codelco, cómo Chile debería plantearse, cómo se está planteando como productor de litio y quizás si eso podría mover la industria y podría mover un poquitito el país más allá del boom del cobre? Sí. A ver, yo creo que eso es básicamente como una lección, ¿ya? Porque si tú te fijas, ese boom de precios que desapareció, ¿ya? Todos los países que fueron grandes productores de litio lo que hicieron es que aprovecharon esos 2 años de boom para aumentar la producción. Todos menos uno, Chile, ¿ya? Entonces, prácticamente, como te digo, hasta Argentina, todos los productores de litio aprovecharon un ciclo que fue muy corto, que duró 2 años, para expandir la producción. Ese fue el 2022 y el 2023. Y Chile la mantuvo constante. Y por mientras estábamos discutiendo qué es lo que íbamos a hacer, si íbamos a hacer A, si íbamos a hacer B, si íbamos a tener una industria nacional, si íbamos a bla, 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 y mantuvimos totalmente constante la producción. Lo que se vendió más caro, efectivamente aumentaron de forma importante las rentas de la propiedad por 2 años, después bajaron, y la producción se mantuvo constante. ¿Ya? Entonces, tú me preguntas, ¿cuál es la reflexión? Aprendamos la lección y no repitamos el error por 2 veces. ¿Ya? Y tengamos la flexibilidad de, si queremos desarrollar una industria, tengamos las herramientas para efectivamente aprovechar esos boom y aumentar no solamente
y tener un efecto precio, sino aumentar, ¿cierto?, también por cantidad y por producción. Oye, en ese sentido, hay diferentes tiras y aflojas sobre el acuerdo entre SOC y Codelco. ¿Cuál es la visión tuya con respecto, si se llega a caer un acuerdo como ese, significa lo que se escucha por ahí de que estamos otros 4, 5, 6 años atrasados en el desarrollo de la industria del litio en Chile por todo lo que significa inversión, todo lo que significa volver a licitar? ¿Cuál es tu visión un poco ahí? Mira, yo creo que, personalmente, yo creo que eso es hoy día más ruido político que otra cosa, ¿ya? Ahora, independiente de la forma en que se haya hecho, yo creo que lo importante es hoy día, ¿cierto?, generar cierta estabilidad, como te digo, en una industria de que efectivamente, como dices tú, lleva años atrasada en explotar su potencialidad, ¿ya? Más allá, como te digo, de la discusión que se está dando a nivel de la Cámara, que no tiene atribuciones más allá del ruido político que se ha generado sobre la revisión de ese contrato. Oye, tengo dos preguntas adicionales que han ido saliendo de las diferentes mesas. Te voy a plantear las dos. La primera, que yo creo que a todo el mundo aquí también le preocupa en la personal, ¿cuál es la visión en el escenario base que hay un cambio político dentro del país a partir de marzo? ¿Cuál es la visión o qué crees tú que va a pasar con las tasas largas en OF? Y yo creo que aquí la pregunta fue bien específica: ¿qué va a pasar con los hipotecarios y las tasas hipotecarias mirando para adelante y los plazos del mercado capital en función a los plazos a los cuales se va a poder financiar uno? Eso por el lado doméstico. Y otra pregunta que salió relacionada un poquitito con el litio o con lo que significa el desarrollo a largo plazo del país, hidrógeno verde. Hay gente que dice que puede existir como inversión importante en el país, hay gente que dice que es un bluff, hay gente que dice que faltan 30 años. No sé si tienes una visión respecto de eso. Claro. A ver, mira, respecto del tema de tasa y tasa larga, yo creo de que hay dos factores que debiesen ayudar a que se descomprima y que tengamos, por decirlo así, de vuelta algo que solíamos, algo que estábamos acostumbrados. Siempre se decía de que Chile tenía un mercado de renta fija de un país desarrollado y un mercado cambiario de un mercado emergente, ¿ya? Eh, y, y en un minuto volvimos a tener un mercado de renta fija y un mercado cambiario de un mercado emergente después, ¿cierto?, del año 2022 en adelante. Eh, Mi impresión es de que debiesen conjugarse varios efectos. Lo primero es que debieses tener una generación de espacio por parte del fisco para que haya mayor, valga la redundancia, pero mayor espacio para la emisión privada y menor emisión de deuda pública, ¿ya? Esto de la mano de menores necesidades de financiamiento, ¿ya? Eso por una parte. Segundo, debieses tener una menor prima de riesgo y eso te debiese impactar. Y finalmente debiésemos entrar en un ciclo de mucha menor, y esto no tiene que ver con, bueno, parcialmente, pero tiene menos que ver con el tema de cambio de ciclo político, con un ciclo de utilidad en la conducción de la política monetaria y la inflación. Todos estos elementos te debiesen conducir a tener mayor estabilidad y una curva y una tasa larga un poquito más baja. Si a eso tú le sumas mayor certidumbre a nivel de lo que es creatividad legislativa, ¿ya? Probablemente debieses tener un mercado de capitales donde vuelvan a haber más emisiones corporativas, más demanda por institucionales, etcétera, y probablemente tengas
más capacidad y más demanda para generar financiamiento de largo plazo a condiciones como las que estábamos acostumbrados. Respecto al tema del hidrógeno verde, el gran tema del hidrógeno verde, ¿cierto?, no es la capacidad de generar energía sino, a un costo razonable, sino es la capacidad de, después de que generaste esa energía, exportarla a un costo razonable, ¿ya? Y particularmente yo creo de que Chile tiene una potencialidad de generar una industria de hidrógeno verde, pero no para después exportarlo propiamente tal, sino para después generar industrias que sean grandes consumidores de energía y esa energía sea una energía que tú hayas producido a través de hidrógeno verde a bajo costo y en forma verde. Te doy un ejemplo. La industria de los data centers. ¿Ya? Es una industria de que ha generado varias, harta noticia, harto impacto, y uno de los requerimientos por temas de ESG, etcétera, es que, por ejemplo, todas las nubes, ¿ya? Y la inteligencia artificial en los próximos años lo único que va a requerir en el resto del mundo es más y más nubes, más y más servidores, ¿ya? Es que se alimenten con energía que sea energía renovable. Y los data centers lo que requieren es muchísima energía, mucha electricidad para su funcionamiento y sobre todo después para su refrigeración, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas Chile sí podría generar y qué cosas sí podría ser un polo de desarrollo? Tú podrías tener, por ejemplo, en el sur o en el desierto, más en el sur que en el desierto, plantas de hidrógeno verde con data centers que se alimenten a baja energía y después que estén conectados al cable de fibra óptica a, por ejemplo, el Asia Pacífico o a California, etcétera, y estás exportando, entre comillas, hidrógeno verde, pero procesado, ¿ya? Y eso es algo que yo veo que es mucho más factible que estar produciendo el hidrógeno verde en términos líquidos, metiéndolo en un barco y de ahí mandándolo a Hamburgo, porque eso todavía es demasiado caro. Oye, una última pregunta que salió por aquí también. En el escenario base que planteaste, no hablaste mucho del tipo de cambio. Yo sé que es difícil, la bola de cristal, como dice todo el mundo, es difícil tenerla, pero en el escenario base tuyo, donde hay un cambio signo, donde las cosas se meten de alguna manera por un tren y empezamos a funcionar bien como país de vuelta, ¿dónde podría o debería estar el tipo de cambio más o menos en un rango amplio? Pero estamos donde deberíamos estar, estamos muy arriba, muy abajo. El tipo de cambio, a ver, si tú me preguntas, a ver, todos tenemos un modelito, ¿ya? Ahora el modelito nunca la apunta, ¿ya? Pero te dice si estás arriba o estás abajo. Hoy día tienes un tipo de cambio de que por fundamentales debiese estar más apreciado, ¿ya? De todas maneras debiese estar más apreciado. Dentro de eso, sí, hay ruido doméstico, hay ruido doméstico. No hace mucho sentido, y un poco les comentaba cuando partimos la presentación, ¿cierto?, de que tú hayas tenido un rally de esta magnitud en el precio del cobre y el peso está totalmente pegado. Ahora, ¿cuál hoy día es el driver más significativo para el tipo de cambio? No es ni el cobre, ni el petróleo, ni el crecimiento, ni la inflación, ni las tasas, ni nada. Es el valor multilateral del dólar. ¿Ya? Y hoy día lo más probable es de que si vemos un cambio más significativo y más tendencial en el tipo de cambio es porque el dólar a nivel global sube o baja de precio, ¿ya? Y eso tiene que ver con efectivamente lo que pase con la política fiscal y la política comercial de Estados Unidos. Ahora, si tú me preguntas si en el largo plazo, ¿ya? La moneda de un país que fiscalmente está súper endeudado y que políticamente es súper inestable, debiese subir o bajar, debiese bajar. Y ese país es Estados Unidos.
Por lo tanto, en el largo plazo yo digo, debiésemos tener un tipo de cambio por factores externos mucho más apreciado de lo que tenemos hoy día. Oye, perfecto. Con esto, de nuevo, darles las gracias a Pablo, darle las gracias a todos ustedes por haber venido.